Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a evaluar o revisar el tema de agua. Y ya ustedes son en realidad expertos en agua. No habría mucha complicación en este tema. Así que solamente abordaremos características físico-químicas del agua y en general estas características solo revisaremos aquellas que tienen relevancia para la vida y en general para la fisiología del cuerpo humano. Después revisaremos los compartimentos corporales, dónde se almacena el agua, cuáles son las entradas y las salidas. Comenzaremos con las características físico-químicas del agua, como las que es disolvente universal, que es líquida a temperatura ambiente, que es incompresible, que tiene una fuerza de cohesión y que está asociada a capilaridad, la tensión superficial, el calor específico y el calor de vaporización. Prácticamente todas las capacidades que son relevantes para nosotros sobre el agua dependen de sus características moleculares. Ya saben que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que se unen y que forman un ángulo particular de 104.45 grados y que además es una molécula que es un dipolo y que este dipolo tiene una característica, que tiene una carga parcial positiva y una parcial negativa. Es decir, la carga parcial negativa corresponde al oxígeno, mientras que la carga parcial positiva recarga en el hidrógeno. Negativa en el oxígeno, positiva en el hidrógeno. Esto permite que el agua tenga varias características como la formación de puentes de hidrógeno, donde la parte negativa, el hidrógeno interactúa con una parte positiva, el oxígeno interactúa con el hidrógeno de otra molécula, negativa con positiva, y esto genera una unión que aunque no es muy fuerte, es un puente que se forma de manera constante y permite que esto ocurra entre todas las moléculas del agua y le da una característica muy particular a este líquido. La primera de ellas que vamos a hablar de ellas es la capacidad de ser un disolvente. Se le llama casi disolvente universal, aunque en realidad sabemos que no es universal. Hay algunas moléculas que no pueden ser disueltas en agua de manera normal o sencilla, pero esta capacidad de ser disolvente y disolver algunas moléculas iónicas, como las sales, es fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que lo que ocurre, por ejemplo, es que el cloruro de sodio, la sal de mesa común que utilizan para sus alimentos, está formada por cloro y sodio. Estas dos moléculas por sí solas son bastante tóxicas, pero al unirse forman una sal que consumimos. Está formada por cloro y por sodio. Cuando esa se coloca en el agua, se disuelve. Y esto se debe a que se ioniza y se forman dos moléculas, una que tiene una característica negativa, que es el cloro, y una positiva, el sodio. Y así como ocurre en sus salones, que cuando lo que hacen es la parejita del grupo se separa y entonces uno se va con un grupito y otro con otro grupito y ese grupito que lo rodea dice, no, ya no regreses con él porque nada más te molesta. Justamente eso ocurre aquí. Vean, el cloro y el sodio se separan y le hacen bolita las moléculas de agua que están a su alrededor. La molécula de sodio queda rodeada por las cargas negativas de la molécula de agua, es decir, los oxígenos, y le hacen bolita. Eso evita que pueda interactuar con el ion cloro, que es ser negativo, es rodeado por las cargas positivas del agua, es decir, por los hidrógenos, y le hacen bolita. Entonces, esto sigue las leyes de las cargas, las cuales ustedes ya han revisado en física desde hace mucho tiempo. Entonces, esto hace que las dos moléculas queden separadas permanentemente y permite que estos se formen iones y se disuelvan estas sales. La relevancia de la presencia de esos iones ya la han visto o la van a abordar con mayor profundidad en algunas otras materias. Por ejemplo, en cardio van a observar que el movimiento de iones es fundamental para la contracción muscular. En nervioso van a ver que la conducción de un impulso nervioso depende en gran parte del movimiento de iones. En endocrinología van a ver que el movimiento de algunas moléculas hacia el interior y las vías de señalización dependen del movimiento de iones. Si el agua no fuera un disolvente universal y no permitiera la formación de estos iones que observamos, no habría este movimiento y no habría regulación de un montón de fenómenos que incluyen, como ya les mencioné, contracción muscular, impulso nervioso, activación de cascadas de señalización y fenómenos como la regulación osmótica. Entonces, por eso es fundamental esta capacidad. Y esta capacidad, pues, depende del momento dipolo del agua y es lo que se conoce como capacidad de solvatación. Ahora, es líquida a temperatura ambiente. Entonces, es algo que para nosotros resulta lógico que el agua en nuestro planeta se mantiene en un estado líquido. Sin embargo, hay muchos otros elementos que a la temperatura ambiente, en general en el cuerpo, a nivel mundial, se mantienen como sólidos o como gases.
Entonces, ¿por qué es importante que esta agua se mantenga líquida a temperatura ambiente? Este fenómeno permite que el agua sea el medio de transporte de un montón de nutrientes, de desechos y de células de defensa, como los leucocitos. Entonces, el hecho de que esta pueda ser líquida a temperatura ambiente y no sea un gas como otros elementos o no sea un sólido a temperatura ambiente, le permite ser un sistema de transporte. Ahora, la capacidad de ser líquida a temperatura ambiente depende de dos características que vamos a ver más al rato, que es el alto punto de ebullición. Entonces, esto hace que al requerir demasiada energía para que el agua se vuelva gas, esto permite que se mantenga líquida a temperatura ambiente en la mayor parte del planeta. Hay lugares claramente donde no. Incompresibilidad. Y ojo aquí, digo incompresibilidad, no incomprensibilidad. Es decir, no significa que el agua nadie la comprende, como ustedes en su fase de adolescentes, donde decían que nadie los comprendía. Eso no me refiero. Incompresible. Por más que yo genere presión en el agua, muy pocas veces voy a generar un decremento en su volumen. Es decir, casi siempre se va a mantener igual. Por mucho que yo presione el agua, no va a cambiar de volumen. ¿Qué importancia tiene esto en los seres vivos? Pues bien, en algunos seres vivos, como en los parásitos anélidos, en los gusanos, en los gasterópodos, esto y en las plantas, esto permite la formación de un esqueleto. Nosotros tenemos un esqueleto óseo formado por los huesos, pero ellos no tienen un esqueleto óseo, lo que tienen es un esqueleto hidrostático. El agua forma una presión y como no es compresible, forma un esqueleto y una resistencia. Y dirán, ¿y eso de qué me sirve a mí como ser humano? Pues bien, esta incompresibilidad permite que cuando una célula genera una presión sobre el líquido interno, que en su mayoría es agua, el agua no disminuye de volumen, sino que se desplaza y forma estas pequeñas estructuras que llamamos pseudópodos. Las células que se mueven por pseudópodos son, por ejemplo, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los cuales requieren formar pseudópodos. Pseudos parece, podos pata, parecen patitas, y con esos pseudópodos los macrófagos se mueven a través de los tejidos y se mueven gracias a que la incompresibilidad del agua. Entonces, al generar una presión, no disminuye su tamaño, sino que se desplaza el agua moviendo la membrana y formando un pseudópodo, y lo que permite que el macrófago vaya avanzando poco a poco con estos pseudópodos dentro del tejido. Entonces, eso, como en la imagen, este pseudópodo, que es el desplazamiento de un macrófago, permite que se mueva y vaya hacia una bacteria y se encargue de ella. Entonces, la incompresibilidad es en parte responsable de los movimientos de las células como los macrófagos. Ahora, elevada tensión superficial. El agua forma, como ya vimos, puentes de hidrógeno con las moléculas que se encuentran cercanas de agua. Esto permite que éstas tengan una cohesión entre ellas. Sin embargo, al llegar al límite de un cuerpo de agua, este está en contacto con el aire. Vean, por ejemplo, en la imagen, esta molécula central del agua está repartiendo su energía en enlaces con 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas. Digamos que tiene 6 fuerzas, un número 6 de energía. Gasta un número 1, una de energía con una molécula, uno de energía con dos moléculas, uno de energía, uno de energía, uno de energía. Entonces, la fuerza de esa unión es de 1 con cada molécula. ¿Sí? Se une con uno a esta, con uno a esta, con uno a esta, con uno a esta. Pero cuando llegamos al límite donde se acaba el agua y comienza el aire, esta molécula de agua ya no puede interactuar con dos moléculas hacia acá de agua porque ya no hay aire y no puede interactuar con esas moléculas. Lo que va a hacer es que la fuerza que tiene, recuerden que les dije en el ejemplo que tiene 6 de fuerza, ya solo reparte esos 6 de fuerza con 4 moléculas, porque estas dos de aquí no existen. Eso hace que los enlaces ahora tienen una fuerza de 1.5. Entonces, estos enlaces que se forman entre las moléculas del agua al límite con el aire son más fuertes que los que ocurren con las moléculas del agua dentro del cuerpo de agua. Estos valen 1.5, estos valen 1, por lo tanto tienen mayor resistencia. Esta resistencia es la que evita o genera una fuerza de resistencia a la penetración de cualquier cuerpo de agua. Y eso es la tensión superficial. Normalmente les dicen el ejemplo de estos insectos tejedores que pueden caminar por el agua. No es Jesús de los insectos, es un insecto tejedor, el cual aprovecha esta fuerza de resistencia del agua para ser penetrada para caminar sobre ella. Y ustedes me podrían decir, ¿y eso de qué le sirve a un ser humano? ¿De qué nos sirve a los seres vivos? Pues bien, la tensión superficial hace que en un tubo muy delgado, como un capilar, lo que va a ocurrir es que el agua
tiene mayor cohesión o mayor adhesión a unirse a las moléculas de las paredes del capilar y no hacia el aire, porque como vemos aquí el aire ya no genera adhesión. Esto permite que el agua se desplace a través del capilar uniéndose a las paredes de dicho capilar. Y esto es responsable de la capilaridad. Entonces recuerden que aunque su sistema circulatorio, como están revisando en cardio, puede mover la sangre a través del cuerpo humano gracias al bombeo del corazón, hay pequeñas regiones donde son tan alejadas de los grandes vasos que pocas veces va a llegar la sangre hasta ahí. Se utiliza la capilaridad del agua que forma la sangre, en su mayoría, que permite que avancen a través de pequeños tubos delgados, capilares, y llegan hasta ahí la circulación. Entonces, si bien el corazón es encargado del bombeo general de la sangre a través del cuerpo, la capilaridad que es generada por esta tensión superficial del agua permite que ésta llegue hasta los sitios más remotos de todos nuestros tejidos. Entonces, si nosotros quitáramos esa capilaridad, tendríamos problemas. Si quitáramos esa tensión superficial, tendremos problemas de capilaridad y de movimiento de líquidos. Por ejemplo, si yo agrego jabón al agua de un cuerpo de agua, a un lago, un río, estos insectos ya no pueden caminar sobre ellos y mueren. Entonces, esa es una de las consecuencias de que no exista esta tensión superficial. Dilatación anómala. El agua se mueve o se dilata de manera bastante rara. Normalmente, si ponemos, por ejemplo, un sólido sobre un líquido, el sólido se va al fondo. Si ponen un cacho de metal sobre una cubeta de agua, se va a ir al fondo, porque el sólido es más pesado, es más denso que el agua. Es más denso, tiene más moléculas en la misma unidad. Es como cuando les dicen que pesa más una casa llena de plumas, un cuarto lleno de plumas o un cuarto lleno de elefantes. Entonces, en general, las plumas son menos densas y pesan menos, aunque tengan el mismo volumen, ¿va? En un cuarto lo retacan de plumas, no va a pesar mucho, pero si lo retacan de elefantes, sí va a pesar mucho. Entonces, es más denso el de los elefantes. Pues normalmente es así, ¿no? Los sólidos son más densos, pero resulta que en el agua no es así. Mientras que en el caso de los sólidos tienen más densidad, tienen más moléculas por unidad de volumen, en el agua es al revés. Y esto se debe a la energía. Las moléculas de agua en un estado gaseoso vibran tanto, vibran tantísimo, que lo que va a ocurrir es que hay una separación entre ellas y no se pueden unir. Entonces están tan separadas que hay mucho espacio hueco entre ellas, como ven en la imagen, y eso que hace que sea menos denso. Cuando el agua disminuye su temperatura, disminuye su vibración, recuerden que la energía es vibración, las moléculas vibran, y entonces lo que ocurre en un líquido que al bajar la vibración, estas pueden interactuar entre ellas y unirse en promedio con 3 a 3.5 moléculas a la vez. Esto lo pueden leer en los libros, ¿no? Que el agua en estado líquido se une a 3 o 3.5 moléculas de agua, y uno dice, ¿y pues a poco apartan a la mitad de la molécula y se une con ella? No ocurre así. Lo que ocurre es que está unida permanentemente con 3 y un cuarto enlace se forma y se elimina, se forma y se elimina. Y por eso se dice que son 3.5 enlaces. Esto lo que hace es reducir el espacio que hay, por ejemplo, comparen con el espacio aquí, y al reducir el espacio, entonces, hay menos aire y por lo tanto aumenta la densidad. Esperaríamos que esto fuera aún más denso cuando entra en fase sólida, pero resulta que cuando disminuye la energía y baja la temperatura, por lo tanto, existe tan poca energía que las moléculas de agua vibran tan poco que en general se forman 4 enlaces estables permanentemente el agua. El agua, cada molécula de agua forma 4 enlaces permanentemente. Y esto hace que los espacios que se encuentran en el sólido sean más grandes, véanlos, en los espacios en blanco, que en el líquido. Esto genera un aumento del espacio vacío, por lo tanto la densidad es menor, y esa es la razón por la cual ustedes, si no se lo han preguntado, cuando se están tomando un refresco con hielo bien frío, el hielo flota sobre el agua. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque la dilatación del agua es anómala. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Que me importa que el agua al volverse sólida aumenta su volumen y por lo tanto es menos denso. Pues lo importante de esto, por ejemplo, es que en los organismos cuando se congela, cuando se ven a temperaturas extremadamente bajas, lo que ocurre con los tejidos es que se empiezan a morir y empiezan a destruirse las células del tejido y se hace necrosis. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Si bien va a ocurrir a largo plazo porque los vasos sanguíneos que llevan alimentación a este tejido se obstruyen y dejan de llevar sangre, en parte al inicio del fenómeno de necrosis lo que va a ocurrir es que las células que tienen agua en su interior, cuando se congela esta agua,
se expande su volumen. Y lo han visto en la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si meten un refresco de Coca-Cola a su congelador? Después de unos días va a explotar y va a llenar su congelador de Coca-Cola y su mamá los va a odiar. Entonces, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que su célula es una botella de Coca-Cola, tiene líquido en su interior. Cuando se congela, vean cómo aumentan los espacios entre ellos, aumenta su volumen y lo que ocurre es que la célula revienta. Esto le pasa a las células, se revientan ante bajas temperaturas, se destruyen y eso comienza la necrosis de un tejido. ¿Pero para qué me sirve en medicina? Pues bien, hemos descubierto que si esto es pura física, lo que podemos hacer podemos congelar células a temperaturas muy bajas sin que éstas exploten. ¿Cómo se hace? Se agrega un lípido, una grasa que se llama, una grasa que se agrega a las células de MSO, de metilsulfóxido, el cual al agregarla a las células, se pueden colocar a esas células en temperaturas tan bajas como -70 o -110 grados centígrados, que es la temperatura del nitrógeno líquido, y las células se mantienen estables, no se mueren. Y así se pueden, por ejemplo, han escuchado hablar de los bancos de células troncales del cordón umbilical, se logra guardarlas así. Gracias a que se sabe que la agua tiene una dilatación anómala, se modifica mediante la de agregar un lípido y las células se pueden congelar durante décadas y siguen vivas. Ok, ahora, elevado calor específico y de vaporización. Se requiere una gran cantidad de energía para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, para evaporar 2 gramos de agua se requieren consumir más o menos una kilocaloría para poder consumir, para poder evaporar. Entonces, esto significa que requiere demasiada energía. ¿Y esto por qué? Porque el líquido está formando puentes de hidrógeno entre ellos, todas las moléculas. Lo que hay que hacer, aunque estos enlaces de puentes de hidrógeno en realidad no son muy fuertes, son enlaces débiles, como ya habrán revisado sus clases de física, estos enlaces son muchos. Cada molécula, recuerden, estaban formando 3.5 enlaces. Si esta agua tiene 3 millones de enlaces de puente de hidrógeno, hay que romper esos millones de enlaces de hidrógeno para que las moléculas estén separadas y formen un gas. Esto significa que hay que aplicar muchísima energía para que el agua se evapore. Y lo han visto. Ustedes consumen gas para evaporar el agua o calentar el agua para prepararse un café o un té. En cambio, si ustedes evaporan alcohol, o sea, si ponen una botella de whisky, la abren, se evapora solita. Se evapora solita, ¿eh? No es que se la tomen, se evapora solita. Porque requiere menos energía para vaporizarse. Entonces, ¿y esto para qué me sirve? ¿De qué sirve que necesito gastar muchísima energía para evaporar el agua? Pues esto hace que el agua sea un regulador de la temperatura. Cuando ustedes hacen ejercicio, lo que ocurre es que sudan. Y normalmente pensamos que liberamos el calor sudando, y eso es mentira. Lo que ocurre es que el agua que sudamos, nuestro cuerpo la evapora y gasta, para evaporar esa agua, gasta energía, libera calor, y así ustedes no se sobrecalientan. Entonces, es lo mismo que cuando calientan agua para poder calentarla para hacer su té, una sopa o un café, lo que gastan es gas para calentar el agua. Nosotros, para poder liberar el calor que genera nuestro cuerpo antes de hacer ejercicio, lo que hacemos es sudar. Y al evaporar el sudor es cuando liberamos esa energía. Entonces, el elevado calor específico y de vaporización hace que este sea el regulador térmico de la mayoría de los seres humanos, incluyendo pues muchos más mamíferos. Baja capacidad de ionización. Recordaremos que las moléculas se pueden formar o separar en sus componentes. Entonces, el agua se puede dividir en un ion OH y un ion H. Entonces, vamos a revisar eso cuando veamos en la siguiente sesión que el H y el OH forman o son capaces de generar cambios en el pH, en la concentración de iones hidrógeno. Esto permite que el agua podría formar iones hidrógeno y volverse ácida. Sin embargo, esto lo hace muy poco. La capacidad de ionización del agua es tan baja que en general la concentración de iones hidrógeno es baja y se mantiene, bueno, es estable y se considera el agua con un pH neutro. Entonces, el hecho de que el agua casi no se separe de manera normal en un OH y un H permite que que tenga un pH neutro, y eso permite que tenga la capacidad de ser el líquido principal en los cuerpos vivos, en los seres humanos.
Ahora, ya habiendo evaluado las características generales, de nuevo, no vamos a profundizar en otras características que, como es inolora, insabora, etcétera, porque aunque ya lo revisaron muchas veces en biología y en fisicoquímica, en sus prepas o en sus secundarias, y además lo están revisando en bioquímica, pasaremos entonces a los compartimentos corporales. Entonces, el agua la dividimos en compartimentos corporales. Uno es el líquido intracelular, o sea, es fácil, el que está entre las células, dentro de las células, y el otro es el líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular es todo esa agua que no está dentro de las células. La que está dentro de las células es el agua intracelular y el extracelular se puede dividir en líquido intersticial y en plasma. Ahora, aparte de eso, hay otros componentes, o sea, porque el agua intracelular es el que está dentro de la membrana celular, que corresponde más o menos al 65%, y el 35% corresponde al agua extracelular. Dentro de esta tenemos agua intersticial, el plasma, la linfa, pero hay un tercer cuerpo o tercer espacio que se llama líquido transcelular. Ese líquido transcelular a veces es considerado dentro del líquido extracelular, pero a veces no. Entonces hay que considerarlo a veces como un tercer cuerpo. El líquido transcelular corresponde al líquido cefalorraquídeo, al líquido sinovial, a los fluidos serosos, al pericárdico, etcétera, que son fluidos que parecen estar compartimentalizados muy específicamente y se encuentran en un estado complejo entre intra y extra. Entonces, por eso a veces se le considera un tercer espacio. Pero en general se divide entonces al líquido corporal en agua intracelular y extracelular, siendo la intracelular el 65% y la extracelular el 35% restante. Ahora, el cuerpo debe estar en equilibrio en todo, incluyendo el agua. Entonces, lo que entra de agua diario tiene que salir diario de agua. Más o menos al día aproximadamente debe de entrar al cuerpo 2.3 litros de agua y deben de salir 2.3 litros de agua, por lo tanto. Entonces tenemos entradas y salidas de agua al día. En cuanto a las entradas, el consumo de agua aproximadamente en un cuerpo humano, esto para un cuerpo humano ideal, que esto no existe en la realidad, es bien difícil, es un humano de 1,70 de estatura, de 70 kilogramos de peso. Este es el humano ideal. En un humano ideal, los volúmenes que les voy a dar son en un humano ideal 2.3 litros diarios de 70 kilos de peso. En ese humano ideal, el consumo diario de agua es de 2.1 litros o 2.100 mililitros. Esto es relevante, hay que considerar que en líquido, en bebida, es aproximadamente 1.5 litros y el resto es en los alimentos. Esto es importante que lo consideren desde ahora porque en ocasiones se nos olvida que el agua también se encuentra dentro de los alimentos. Cuando se comen una lechuga, tiene agua, se comen una manzana, tiene agua, consumen un pan, tiene agua, es más, consumen una sopa que es más claro y tiene agua. Entonces, los alimentos también incluyen agua. ¿Por qué hay que considerarlo de los alimentos? Por ejemplo, en los pacientes nefrópatas. Los pacientes que tienen alteraciones en los riñones tienen un proceso de daño renal y deben de regularse el consumo de agua ya que a través de este se filtra. Entre más cantidad de agua se consuma, más trabajo se le da a un riñón y si este se encuentra dañado, pues aumenta el daño o se hace más severo. Es por esto que en la mayoría de los pacientes nefrópatas se regula el consumo de agua. Y en ocasiones le van a ver que le dicen al paciente, usted tiene que beber 2 litros de agua, consumir 2 litros de agua diaria. Y él piensa fielmente que puede tomar 2 botellas de 1 litro y tomárselas. Y esto no es así porque los alimentos que consume también tienen agua y deben considerarse dentro de estos 2 litros de agua, porque al final el riñón va a tener que filtrarlos. Y es por esto que la regulación es muy relevante. Ahora, con 2.1 litros, y yo les dije que había 2.3 litros de agua de consumo diario. ¿De dónde vienen los otros 200 mililitros extras si yo solamente consumo 2.1 litros? Los 0.2 litros restantes o 200 mililitros provienen del agua metabólica. Como están revisando ya en sus clases de bioquímica, las diferentes vías metabólicas, incluyendo la glucólisis y el ciclo de Krebs, producen como parte de los sistemas de desecho agua. Es decir, después de quemar carbohidratos y pasarlos por el ciclo de Krebs, van a liberar una molécula de agua. Esa molécula de agua es agua metabólica. Su cuerpo, nada más por existir, nada más por respirar, lo que hace es va a
solo por existir van a generar 200 mililitros de agua. Esto tiene que considerarse, por ejemplo, en los pacientes con regulación del agua, de nuevo regresando a los pacientes con alteraciones renales, donde esos 200 mililitros que genera su cuerpo también pasan por el sistema de filtración. Por lo tanto, deben considerarse dentro de la generación de la dieta y el consumo de agua de este tipo de pacientes. Ahora, en cuanto a las pérdidas, existen pérdidas de dos tipos, las sensibles y las insensibles. Las sensibles, por definición, son aquellas que sienten cuando pierden esta agua. Por ejemplo, en el caso de la orina, saben que pierden agua, las heces, se pierde agua, aunque ustedes no se den cuenta, no defecan polvito, por lo tanto, lleva agua. La sudoración, también sienten cómo pierden agua. Pues más o menos 1.4 litros se pierden en orina diario, en ese 100 mililitros y en sudoración 100 mililitros. Claro, esto en ese individuo de 70 kilos de peso, 1,70 de estatura. Eh, Claramente, si se hace ejercicio, pues, la sudoración, la pérdida de agua es mayor, pero nos damos cuenta, si se tiene diarrea, la pérdida puede ser hasta de 2 o 3 litros diarios de agua en diarrea, por lo tanto, es por eso que una diarrea debe ser de cuidado, porque puede ser mortal debido a la deshidratación que puede generar. Pero todas estas pérdidas son sensibles. Ustedes se dan cuenta que pierden agua. Las insensibles, no. Muchos se confunden, piensan que son las lágrimas y son insensibles porque como los hacen llorar porque son unos insensibles, es por eso pérdidas insensibles de agua. Pero no. Una pérdida insensible es una pérdida que se genera sin que ustedes se den cuenta. Es decir, ya hablamos que la sudoración, por ejemplo, sienten cuando sudan, eso se dan cuenta. Pero ustedes sin sudar, nada más por existir, aunque no estén sudando, pierden más o menos 350 mililitros de agua al estar expuestos al medio ambiente. El agua se sale de su cuerpo sin que suden y es 350 mililitros al día. La otra, por ejemplo, son a través de la respiración. Cuando nosotros hablamos, perdemos agua. Entonces, al hablar, perdemos agua y es por eso que cuando pasan a exponer frente y hablan hablan a sus compañeros, se sienten con la boca seca. No es solamente su nerviosismo, sino que es que pierden agua al hablar. A través de la respiración perdemos aproximadamente 350 mililitros de agua. Entonces, completando esto, se pierden 2.300 mililitros de agua al día. Entonces, más o menos, para llevar cuánto corresponde esta agua intracelular y extracelular, diremos que en un individuo de 70 kilogramos de peso, ese individuo estándar que no existe en la vida real, tiene más o menos 40 litros de agua. Corresponde esto al 60% de su peso total corporal. Si hacen el cálculo con sus supercalculadoras o sus smartphones, el 60% de 70 kilogramos son 42 kilogramos. Y para nosotros vamos a decir que 42 kilogramos son 42 litros. Entonces, más o menos en un individuo de 70 kilos de peso hay 42 litros de agua. De esos 42 litros de agua, 28 litros son intracelulares y 14 litros son extracelulares. Entonces pueden decir cuánto corresponde de un individuo de 70 kilos en agua intracelular, corresponde al 40%. Si sacan su calculadora, pueden calcular que son 28 litros y en un individuo de 70 kilogramos, el agua extracelular son 14 litros, que corresponde al 20%. Entonces yo podría tranquilamente no preguntarle solamente sobre el individuo de 70 kilogramos, sino sobre uno de 100. Entonces, si el individuo pesa 100 kilogramos de peso, aproximadamente va a tener 40% de eso, va a ser agua intracelular, o sea, 40 kilogramos, mientras que el agua extracelular serían 20 kilogramos, que corresponde al 20%. Esto varía con respecto al peso corporal, pero los pesos que siempre les preguntan normalmente es los litros de agua intracelular o extracelular de un individuo basado en un individuo de 70 kilogramos de peso. Ahora, sí, claramente esto varía. Varía con respecto al género y varía con respecto a la edad. Por ejemplo, un individuo, el agua es más abundante normalmente en un individuo masculino que en uno femenino. Y eso no es por discriminación, muchachos. Es porque el agua es expulsada por la grasa. Y las mujeres tienen mayor índice de grasa corporal que normalmente que los masculinos. Esto es normalmente, ¿verdad? Entonces, al tener más grasa, esto desplaza el agua y el porcentaje de agua es ligeramente menor en las mujeres. Ahora, con respecto a la edad, comúnmente comenzamos siendo mayor parte agua, los bebés son muy aguados, en gran cantidad tienen agua y va disminuyendo conforme nos vamos haciendo viejos. Ya en un individuo mayor de 51 años de edad, el porcentaje de agua es entre el 50 y el 40% de la masa corporal. Ya disminuyó bastante. Entonces ya no es el 60% en un individuo está de 20 a 30 años, ya es menor.
Ahora, también varía con respecto a la complexión. ¿Quién será más aguado? ¿Un individuo gordito o un individuo delgado? Digo aguado no con respecto a la consistencia, sino a la concentración de agua. Como ya vimos, la grasa repele al agua, por lo tanto, un individuo con una cantidad mayor de grasa, con obesidad o sobrepeso, va a tener menor cantidad de agua que un individuo delgado. Entonces, en general, los flacos son más aguados que los gorditos. Son buena onda. Bueno, no, tienen mayor cantidad de agua. Entonces, regresando a esto, en ocasiones la sangre se pregunta a uno si es agua intracelular o extracelular. Y esto es bastante interesante. Las respuestas suelen ser, algunos responden intracelular porque está dentro de las células de la sangre y otros responden que extracelular porque está el plasma. Sin embargo, en realidad la respuesta es que tiene ambos tipos de agua. Tiene agua intracelular dentro de las células de la sangre, como los leucocitos y los eritrocitos, y tiene agua extracelular dentro del plasma. En un individuo, más o menos, a veces se considera un líquido aparte, un compartimento aparte de agua, y en promedio es el 7% del peso. En el individuo que ya vimos, de 70 kilos de peso, 1,70 de estatura, más o menos son 5 litros de sangre. Pero de nuevo, regresando al individuo de 1,70 de estatura, 70 kilogramos de peso, recordemos que esto va a variar dependiendo del individuo, pero en general pueden seguir la regla del 7%. Si el individuo pesa 100 kilos, más o menos en promedio debe de tener 7 litros de sangre. ¿Va? Ahora, el agua intracelular y extracelular va a variar de sus concentraciones. Más adelante, en la siguiente sesión, vamos a tener una de los iones que están dentro de esta agua, pero varían mucho. La concentración de los iones, que ya los conocen, sodio, potasio, magnesio, cloro, proteínas, fosfatos, etcétera, puede variar a lo largo de estos dos líquidos. Pero una de las razones por las que varía es algo conocido como el efecto Donan. Recordarán que los iones, las moléculas que tienen carga positiva, se conocen como cationes, y las que tienen carga negativa, como el cloro, se llaman aniones. Pues bien, hay diferencias en la concentración dentro de la célula y fuera de la célula. En la imagen vemos que la parte azul es extracelular y la parte color naranjita es intracelular o citoplasma. Como podemos ver, la concentración de los iones positivos, es decir, de los cationes, es mayor dentro de la célula y menor fuera de la célula, y de los iones negativos, es decir, los aniones como el cloro, estos son mayores en la región extracelular que en la intracelular. Esta diferencia en la concentración de iones es conocida como el efecto Donan, donde las moléculas que son parcialmente positivas son más abundantes dentro del citoplasma y las negativas en el líquido extracelular. Esto se debe específicamente a las proteínas. Las proteínas en general, vamos a ver, tienen una carga parcial negativa. Y las proteínas son producidas dentro de la célula. Por lo tanto, el sitio donde son más abundantes es en el líquido intracelular. Al ser negativas, recuerden las leyes de las cargas opuestas se atraen, iguales se repelen. Entonces, al ser muy negativas y al encontrarse en el citoplasma, estas atraen a los iones positivos, a los cationes, y los aniones, cargas iguales se repelen, son eliminados o son sacados del citoplasma por esta misma razón. Entonces, el efecto Donan es la concentración diferencial, es la concentración diferente de iones en el líquido extracelular y intracelular, debidos particularmente a la concentración de proteínas. Ahora, esta concentración de iones es muy relevante porque determina mucho del funcionamiento de las células. Y para saber qué tan concentrado está una molécula u otra, para poder decir que hay más sodio dentro de la célula o fuera de la célula, o potasio dentro de la célula o fuera de la célula, hay que hablar de concentración. Para esto se ha desarrollado o hemos medido la concentración en una unidad de volumen muy particular, que es el osmol. El osmol, entonces, se refiere a un mol de partículas, y eso significa 6.02 por 10 a la 23 partículas, el número que ven desarrollado aquí abajo. Un 602 con muchísimos ceros a la derecha. Este número tan grande es conocido también como número de Avogadro. El número de Avogadro, entonces, es 6.02 por 10 a la 23 partículas. Avogadro lo describió como el número de partículas que existía en un particular volumen de carbono. Es decir, este es el número de partículas. Aquí estamos hablando de número, ¿va? Si yo les digo que un mol de plumas
¿qué pesa más? ¿Un mol de plumas o un mol de elefantes? O sea, 6.02 por 10 a la 23 plumas o 6.02 por 10 a la 23 elefantes. Si hablamos de peso, los elefantes pesan más. Pero si hablamos de concentración de moles, no, es la misma cantidad, hay la misma cantidad de elefantes en un mol de elefantes que la cantidad de plumas en un mol de plumas. Aunque el peso no sea el mismo, el número de moléculas sí es igual. Es como con humanos, digamos, yo les digo, requiero un mol de seres humanos. Entonces me traen 6.02 por 10 a la 23 humanos y los meten en un cuarto. Y alguien trae 6.02 por 10 a la 23 moles, pero de humanos bebés. Son más chiquitos, pero, y pesan menos, pero al final son en concentración, es lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, la glucosa, si yo tomo 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, entonces la concentración es de 1 mol. Pero si yo, y eso lo echo en agua, la concentración va a ser de 1 osmol, ¿va? Entonces, eso es, si yo sumerjo 1 mol de algo en agua, ya está en 1 osmolar. Entonces, si yo tomo 6.02 por 10 a la 23 partículas de azúcar, de glucosa, y las echo en agua, tengo una solución 1 osmolar. Pero lo curioso es que si yo tomo 6.02 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio, que llamemos de sal de mesa, y lo echo en 1 litro de agua, ya la solución no va a ser 1 osmolar. ¿Por qué? Acabamos de ver que el agua disuelve el cloruro de sodio y lo separa en cloro y sodio. Entonces, es como si yo en esta cuarentena metí a un edificio 6.02 por a 10 a la 23 parejitas felices, cloruro de sodio, felices, y como ya los metí 6 meses a cuarentena, ya se odian, se aborrecen y todos se divorciaron, ya no tengo 6.0 por 2 a 10 a la 23 familias, ya tengo el doble porque se separaron. Lo mismo ocurre con el cloruro de sodio. Como al entrar en el agua se separa en cloro y sodio, lo que ocurre es que si yo pongo 1 osmol de cloruro de sodio en agua, al final la solución va a ser 2 osmolar. Si yo coloco 2 moles de cloruro de sodio en agua, la solución va a ser 2 osmolar, porque sé que el cloruro de sodio se separa en cloro y sodio en el agua. Y lo mismo ocurre con otras moléculas, porque lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si yo pongo esta molécula Na2SO4 y la pongo en agua, pongo unos mol de esta molécula en agua, se va a separar en 2 iones sodio y un ion SO4. Entonces se separa en 3. Entonces yo sé que se separa en 3. Lo que va a ocurrir es que si yo pongo un osmol de esta molécula en agua, voy a multiplicarlo por 3. Entonces ahora es 3 osmolar, ¿va? A eso me refiero cuando hablo de osmoles, de la concentración. Y nos vamos a referir solo a osmolaridad y no a osmolalidad, porque van a escuchar que la osmolalidad con L es diferente a la osmolaridad. Sí, sí es distinta. La osmolaridad es en litros de agua y la osmolalidad es en kilos. Para los químicos es distinto porque no trabajan solo con agua, trabajan con otras cosas, pero para nosotros nos quedaremos con el simple hecho de que vamos a hablar siempre de osmolaridad y es la concentración de iones o de moléculas que hay en agua. Y que si hablo de 1 osmolar es porque hay 1 mol de partículas, pero siempre considerando que las sales que se ionizan, como el cloruro de sodio, hay que multiplicarlo por el número de moléculas en las cuales se dividen al entrar en el agua. La concentración de iones es relevante o es importante porque esta nos habla particularmente de la capacidad de hacer ósmosis. Esto ya lo vieron desde la prepa. Entonces, el ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa que se hace semipermeable? Que no deja pasar más que el agua, solo deja pasar agua, lo demás no, como la membrana celular. Y entonces, han escuchado que es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de donde hay más a donde hay menos. Y también lo han escuchado de donde hay menos a donde hay más. Y uno dice, ¿qué? ¿Cuál es la correcta? Hasta el momento en lo que les acabo de decir, ninguna de las dos. La osmolaridad, o la ósmosis, perdón, es el paso de agua de donde hay más agua a donde hay menos agua. O sea, vean en la imagen. Tenemos aquí la barrera, donde hay más agua. Donde hay espacios abiertos hay más agua, donde hay menos espacios abiertos hay menos agua. Las bolitas son los solutos y el líquido, el solvente, es los espacios vacíos. Entonces pasa de donde hay más agua a donde hay menos agua. Pero si dicen que pasa de donde hay menos solutos a donde hay más solutos, también es correcta.
Entonces, tiene que decir de qué, de perros, de gatos, de manzanas, ¿de qué? Ah, pues de solutos o de agua. Entonces, la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de donde hay más agua a donde hay menos agua o de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. ¿Por qué es relevante esto? Porque el agua se puede mover entre los compartimentos que hablamos hace unos minutos que tiene el cuerpo y puede pasar de un compartimento a otro. Entonces, por ejemplo, puede pasar de compartimento intracelular al extracelular. Esto es relevante. Ahora, normalmente medimos qué tanto puede pasar el agua de un lado al otro en un fenómeno conocido como presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para evitar el movimiento de la ósmosis, para evitar la ósmosis. Pongamos el ejemplo que está aquí. Tenemos una U de vidrio y aquí en medio tenemos una membrana. Entonces, el agua, de un lado ponemos agua de mar y en otro agua de un río. El agua de mar, si la han probado, es muy salada, tiene una gran cantidad de solutos, está muy concentrada en sales. Y el agua dulce, el agua de un río, no tiene tantas sales. Entonces, como pasa de donde hay más agua a donde hay menos agua, aquí donde está el agua de mar es menos agua porque tiene más sales, el agua se va a desplazar del agua dulce hacia el agua salina. Si yo quiero saber cuánta es la presión osmótica, lo que tengo que hacer es colocar un émbolo de una jeringa de este lado y presionar hasta que no ocurra ósmosis. Es decir, hasta que el agua del río no se pase al otro lado. Esto es la presión osmótica, la presión que debo de ejercer para que la ósmosis no ocurra. Entonces, la presión osmótica es con la fuerza con la que se va a mover el agua y la mido, midiendo cuánto necesito de presión para que no se mueva esta agua. En este caso, en cuanto a la presión osmótica y por lo tanto a la concentración, el tamaño no importa. Un mol de albúmina o un mol de glucosa colocado en un litro de agua tiene una presión de 1 osmolar. Pero un mol de cloruro de sodio, que es mucho más chiquito que cualquiera de los dos, albúmina o glucosa, si coloco un mol en una solución, en un litro de agua, tengo una concentración de 2 osmolar. Entonces la concentración cambia y por lo tanto la presión es distinta. ¿Por qué es importante conocer la presión osmótica? O sea, con cuánta fuerza se va a mover el agua. Pues porque tenemos que considerar que el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular tienen presiones osmóticas muy parecidas. Vean, 5.443, 5.423, 5.423. Esta presión osmótica se mide en milímetros de mercurio, ¿va? Y depende de la concentración de sales. Vean aquí, si la osmolaridad es de 280 miliosmoles, 282, la presión osmótica es de 5.443. Si la concentración en miliosmoles es de 281, la presión osmótica es de 5.423, ¿va? Pero tiene más fuerza la presión que tiene mayor concentración. Va a generar mayor movimiento de líquidos, ¿va? Entonces, cuando se usa una solución, por ejemplo, para intravenosa, hay que poder considerar que se debe colocar una solución que tenga la misma concentración de sales, o sea, 282 miliosmoles, para que tenga la misma presión osmótica que tiene el líquido, el plasma, y no genere movimientos de agua. ¿Por qué? Porque si tiene una mayor concentración de agua, va a cambiar la presión osmótica. Si tiene una menor concentración de agua, va a cambiar la presión osmótica. Y el agua no va a mantenerse dentro de la circulación o va a jalar más agua. Entonces, las famosas soluciones salinas que colocan de manera intravenosa o las glucosadas tienen una concentración específica para parecerse al líquido del plasma. Es por eso que no pueden colocar una bolsa de agua destilada en el paciente o no pueden colocar una solución muy concentrada de sal en el paciente porque lo van a matar. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, vean en la imagen, más o menos dentro de la célula, los puntitos morados son la concentración de sales y ¿cuánto es eso? 280 miliosmoles sobre litro, ya más o menos vimos, 280 miliosmoles, ¿no? Si yo coloco a mi célula bonita dentro de un vaso de agua que tiene 280 miliosmoles, lo que va a ocurrir es que como la concentración de sales es igual afuera que adentro de la célula, el agua no se mueve. A eso se le conoce como solución isotónica, ¿va? ¿Y cuáles son esas? Pues la solución de cloruro de sodio al 0.9% o de la glucosa al 5%.
Pero ¿qué pasa si yo coloco a la célula, a mi célula bonita con 280 miliosmoles de concentración de sales en su interior, la pongo en una que tiene 360 miliosmoles? Afuera hay más sal que adentro. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el agua, que hay mayor concentración dentro de la célula, pasa hacia la parte de afuera donde hay menos concentración de agua y la célula se crena, se chupa, se hace como pasita y se muere. Ahora, eso es lo que pasa cuando se pone el agua en una solución hipertónica, es decir, más concentrada de la que tienen las células normalmente. Ahora, si yo coloco a la célula en una sola solución hipotónica, hipo menos, si tiene 200 miliosmoles, vean esa diferencia, hay menor concentración de iones, vean aquí está en la imagen, fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, al haber más agua, el agua se mueve donde hay más agua, donde hay menos, y entra en el interior de la célula, y al entrar en la célula, lo que hace es hincharlas. La célula se edematiza, se pone gorda, 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 y al final revienta. Entonces, eso es lo que pasa con las células de un paciente que le meten una solución hipertónica, hipotónica e isotónica. Si colocan una solución isotónica que tiene la misma concentración de sales que el interior de la célula, lo que va a ocurrir es que, o sea, del 9% de cloro de sodio o del 5% de glucosa, el agua se va a mantener estable y las células van a estar felices. Pero si ustedes meten una solución hipertónica, no ven la etiqueta que dice sal, solución de cloruro de sodio concentrada o solución de glucosa concentrada, las células en circulación del paciente y de todos sus tejidos se van a estar en una solución hipertónica y se van a crenar. Si ustedes colocan una solución hipotónica, por ejemplo, agua destilada, que casi no tiene nada de iones, o nada de iones en particular, pues el agua se va a meter en el interior de las células y va a reventarlas. No solo los que están en circulación, sino de todos los tejidos, incluyendo, por ejemplo, el cerebro. ¿Va? Esto claramente cambia a lo largo, dependiendo de los individuos. Por ejemplo, un individuo diabético que tiene una alta concentración de glucosa en circulación, la concentración de iones es mayor a 260 miliosmoles. Entonces, un paciente que viene con un problema de hiperglicemia enorme, además de tener su elevación de la glucosa, tiene una elevación de los cuerpos cetónicos. Recordarán esto, es una cetoacidosis diabética. Y esto genera un aumento de la concentración de iones dentro de sus células. Sus células no están a 280, sino están más como a 360. Y entonces el paciente empieza a tener un montón de alteraciones. Sin embargo, algo que podríamos pensar es que si yo le meto una solución hipotónica, lo que voy a hacer es diluir la concentración de iones y las alteraciones se van a disminuir. Eso se puede hacer y se hace. Sin embargo, se hace lentamente. Porque si la concentración normal del paciente es de 360 milosmoles en circulación, sus células, por algún fenómeno de homeostasis, todas van a tener 360 milosmoles dentro de ellas, incluyendo las del cerebro. En su solución isotónica no sería la de 280, sería la de 360. Si ustedes de repente le meten una solución hipotónica con una baja concentración de agua, ¿qué va a ocurrir? Que la célula va a tener un cambio brusco, muy rápido, lo normal de ellos es 360 y ustedes lo meten a 200, rápido, en 24 horas, rápido, métele solución hipotónica para que la cetoacidosis y la elevación de la glucosa se controle. Va a ocurrir que de sus células del cerebro, como ellas están acostumbradas a vivir en 360, cuando le metan una sola a 200, va a entrar el agua tan rápido al interior de las células que se van a empezar a morir. Y esto es lo que ocurre. Se empieza a ver un edema intracelular del tejido nervioso y el paciente muere. Entonces, las soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas son muy relevantes para el tratamiento de una gran cantidad de alteraciones y hay que considerar la concentración de iones. ¿Va? Entonces, en general, vean, aquí está el efecto que tendría la introducción de una solución hipertónica, hipotónica o isotónica en un individuo normal. Vean, aquí en el eje de las X tienen el volumen en litros de agua intracelular y extracelular, ya habíamos hablado de esto, y de este lado, en el eje de las Y, tienen la osmolaridad. Si nosotros metemos una solución isotónica, por ejemplo, de cloruro de sodio, como es una solución isotónica, vean, isotónica, el agua que yo meta se va a quedar afuera, no se va a introducir a la célula. Entonces el agua lo que hace es meterse o aumentar, vean, el agua extracelular. No se mete, por lo tanto el agua extracelular se aumenta. Y como tiene la misma tonicidad, la concentración de iones no cambia.
Lo único que hace una solución isotónica es aumentar el volumen de líquido extracelular, entre ellos el plasma. Y por eso a esas soluciones como la cloruro de sodio y como la de la glucosa se les llama expansores de volumen. Hay muchos más, claramente. Hay cristaloides, hay muchas más soluciones, pero en general nos vamos a quedar con las más comunes como el cloruro de sodio y la glucosa. ¿Qué pasa si yo le coloco una solución hipotónica a un individuo? Vean, como es hipotónica, recuerden la imagen hipotónica, tiene menos sal de lo normal, lo que va a ocurrir es que la concentración de sales en todo el cuerpo disminuye, ¿va? ¿Y qué pasa con los volúmenes? Pues resulta que como el agua, si es una solución hipotónica, el agua se introduce a la célula y entonces el agua intracelular aumenta. Pero ¿qué le pasa a estas células? Estas células que se hinchan al final se revientan y esa agua se vuelve agua extracelular. Entonces, cuando yo inyecto una solución hipotónica, la concentración de sales disminuye, pero el volumen intracelular y extracelular aumenta. Aumenta el intracelular porque las células se vuelven gordas, pero el extracelular aumenta porque las que se revientan ahora forman parte del líquido extracelular. Por último, cuando yo agrego una solución hipertónica, más concentrada de lo que está en la célula, lo que va a ocurrir es que el agua, recuerden, se mueve del compartimiento intracelular hacia el extracelular, por eso la célula se pone pasita. Entonces, lo que va a ocurrir es que el líquido extracelular aumenta, el intracelular disminuye, y como es hipertónica, la concentración de sales, la osmolaridad, va a aumentar. Esto, claro, les tengo que aclarar, no está compensado en un ser humano por un montón más de sistemas, como el riñón, pero en general es lo que tendríamos, ¿no? Muy bien, muchachos. Esto sería todo con respecto a agua y compartimentos corporales. Nos vemos en la siguiente sesión.